With what's going on in Europe today, do you think Con lo que that está we're ocurriendo getting to hoy the en point that Europa, the situation in ¿crees que Ukraine están llegando al is punto en que somehow la situación en Ucrania se está volviendo unsustainable insostenible para for them? ellos? ¿O crees Or que do you quieren see continuar la somehow guerra they el want to mayor tiempo continue the posible, war as, esperando que as después, long ya as sabes, possible, de la administración hoping that Trump, in the alguien aftermath llegue al of, poder en the Washington Trump y puedan, administration, ya someone sabes, comes to seguir power in aplicando la Washington misma and they política de can siempre en continue Ucrania? with the same old policy in Ukraine? Well, they're probably counting on that. But Bueno, probablemente seguirán con eso. Pero verás, y ya lo hemos comentado en tu programa hace unos meses, cuando el jefe del Estado Mayor francés planteaba la cuestión de una amenaza rusa, diciendo que en un par de años Rusia atacaría a Francia, que apuntaría a Francia y todo eso. Y ahora tienes a Tulsi Gabbard, que acaba de decir que todo esto son mentiras y propaganda, que Rusia no tiene ninguna intención de atacar a Europa. Ni siquiera tiene los medios para atacar a Europa. Y como ya he dicho en tu programa antes, incluso si Rusia quisiera atacar a Europa, probablemente no tendría los recursos para ocuparla. Porque si llegas a París, bien, puedes atacar, probablemente, pero luego tienes que ocupar el territorio. Y eso lo entiendes. But then you have to occupy the territory, and you understand that. Colonel, you Cal, look at the cuando size of miras the el tamaño country, del the país y la population, población, it's es sí. impossible. This is exactly that. I mean, this is why. Exactamente. Quiero decir, por eso este tipo de evaluaciones, hechas por el ministro de Asuntos Exteriores francés, el jefe del Estado Mayor francés y otros en el Reino Unido, Alemania y demás, son simplemente mentiras y propaganda, como dijo Tulsi Gabbard. Y ahora hay gente que está cambiando de opinión. Has visto al presidente finlandés decir que Rusia no es una amenaza. Ahora el jefe del Servicio de Inteligencia estonio dice que Rusia no tiene intención de atacar a los estados bálticos. Así que hemos visto a mucha gente dar marcha atrás en este asunto. Pero todo eso ilustra exactamente lo que dije antes, que Europa en realidad tiene un problema de toma de decisiones irracional. The problem of an irrational decision making, because you cannot say. Porque ya sabes, no puedes decir que Rusia nos va a atacar y que tenemos que rearmarnos y que tenemos que construir esto y duplicar el presupuesto de defensa y todo eso. Y luego, apenas unas semanas después, decir que no, que todo era una tontería. No se puede hacer eso. Eso significa que la evaluación inicial fue extremadamente deficiente. Y eso muestra exactamente la calidad de la toma de decisiones que tenemos en Europa. Verás, creo que la principal amenaza para Europa ahora no es tanto Rusia, China, Irán o quien sea. El problema que tenemos en Europa es un liderazgo deficiente. Ese es el gran problema. La gente no es capaz de evaluar las cuestiones tal como son. Basan sus evaluaciones en sus propias percepciones, no en lo que realmente son los problemas. Not on what the issues are really. And that's something that I have already mentioned in all my books. Y eso es algo que ya he mencionado en todos mis libros. De hecho, desde el principio. Se convencieron a sí mismos de que Rusia era débil, y ahora resulta que es fuerte. El ministro francés de Economía, el 1 de marzo de 2022, dijo que el objetivo de los europeos era hacer que Rusia colapsara, y que colapsaría en cuestión de semanas. Eso fue el 1 de marzo de 2022. Y ahora se ve que aunque el crecimiento en Rusia se ha ralentizado un poco, Rusia seguirá teniendo un crecimiento del PIB mejor que el de los países europeos. No mucho mejor, pero sí mejor. Así que estamos exactamente en el lado opuesto de lo que los europeos decían antes. Nos estuvieron diciendo durante los últimos 4 años que los rusos ya no tenían tanques ni misiles. Decían que Rusia solo tenía misiles suficientes para el mes siguiente y que eso sería el final. Afirmaban que los soldados rusos eran incapaces, que desertaban y todo eso. Y vemos que está ocurriendo exactamente lo contrario. Incluso el liderazgo ucraniano, me refiero al liderazgo militar, reconoce que los rusos no son tan débiles como decían los europeos. Así que vemos que toda la toma de decisiones, ahí está el peligro, como siempre he dicho. No me importa si alguien en la calle o tus amigos o cualquiera piensa que los rusos son débiles. No soy ruso.
Realmente no me importa lo que piense la gente. El problema es cuando quienes toman las decisiones empiezan a basarlas en este tipo de fantasía. Porque cuando se toma una decisión que evidentemente tiene efectos a medio o largo plazo, es necesario hacer una evaluación adecuada. No se puede basar el juicio en ilusiones. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años en Europa es sencillamente ilusorio. Por supuesto, se plantea la cuestión de Ucrania, pero en realidad vemos exactamente lo mismo cuando se habla de Siria, Palestina o Irán. Es el mismo patrón. La gente no basa su juicio ni su evaluación en la realidad de los hechos, sino en su propia percepción de las cosas. Y lo que el jefe del Estado Mayor francés dijo públicamente lo ilustra perfectamente, porque ofreció una descripción muy precisa de lo que podría suceder en los próximos 4 años aproximadamente. Y, al parecer, si escuchas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que probablemente no sean muy favorables a Rusia, pero al menos son más profesionales, dicen exactamente lo contrario. Así que ese es precisamente el problema que tenemos. Ni siquiera encuentro las palabras para describirlo. Es un escándalo que tengamos personas a las que pagamos para tomar decisiones, para evaluar la situación, y que, en lugar de hacer evaluaciones y decisiones profesionales basadas en hechos reales, interpreten los hechos para que encajen con su juicio. Primero emiten el juicio, y luego ajustan los hechos para que coincidan, en lugar de basar el juicio en los hechos. Y por eso nada puede avanzar. Y eso es, por cierto, de lo que hablamos cuando... Esto es exactamente lo que está ocurriendo con tu caso, por cierto. Exactamente, sí, exactamente. Es precisamente eso. Pero también se puede abordar toda la cuestión de la economía. Ya sabes, la OE pidió a India y a China que dejaran de comprar productos petrolíferos a Rusia. Pero al mismo tiempo, en los últimos 4 años, uno de los principales clientes del gas natural licuado sigue siendo la Unión Europea. Así que la UE pide a otros países que dejen de comprar productos rusos mientras ellos mismos siguen comprando productos rusos. ¿Ves? Estamos completamente... Este es el tipo de contradicción que tenemos. Y por cierto, a un precio mucho más alto. No sé exactamente qué precio pagan por el GNL de Rusia, pero sin duda el precio que pagan por el de Estados Unidos es mucho más alto. La cuestión es que en lugar de mantener una estrategia coherente, diciendo, de acuerdo, queremos aislar a Rusia, así que paramos de inmediato, no compramos nada, se dan cuenta de que todavía necesitan algo. Así que piden a otros que se detengan, pero ellos mismos pueden esperar un poco. ¿Ves? Y ahí es donde vemos todo el problema. Esta es la incoherencia del asunto. El hecho de que la UE siga comprando algunos productos petrolíferos a Rusia es, por supuesto, algo que se anuncia públicamente. Lo sabemos porque si miras las estadísticas y las cifras y todo eso, entiendes que es así. Pero, por supuesto, no lo publicita. Pero están mucho más dispuestos a pedirle a la India que deje de comprar petróleo. Y lo mismo ocurre, por supuesto, con China. Así que vemos este tipo de incoherencia que aparece en toda la narrativa que circula ahora en Europa sobre muchos temas. Nadie cuestiona el asunto de los precios bajos de la energía. Y por supuesto, la gente señala que somos dependientes, que dependemos de Rusia para la energía, para el gas y cosas por el estilo. En realidad, Europa no depende de Rusia. Europa depende de la energía. Europa no tiene la capacidad de producir sus propias fuentes energéticas y, por tanto, depende de quien pueda suministrárselas. Y ahora vemos que comprar a Estados Unidos es mucho más caro que comprar a Rusia.
El contribuyente paga la diferencia, pero es una política fracasada, solo por el hecho de decir que no queremos depender de Rusia, aunque hemos dependido de Rusia para el gas desde los años 80. Incluso durante la Guerra Fría, Rusia nunca dejó de suministrar gas a Europa. Nunca impusieron condiciones. Tenías un contrato, y los rusos respetaban el contrato, punto. Nunca vinieron a decir, bueno, como durante la Guerra Fría teníais algunas restricciones a la exportación. Por ejemplo, en los años 80, cuando los ordenadores personales empezaron a desarrollarse en Occidente, especialmente en Estados Unidos, todos esos ordenadores y esa tecnología estaban embargados y no podían llegar a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética nunca intentó vincular el comercio de gas con otros tipos de comercio. Nunca lo hicieron. Nunca dijeron, bueno, si no nos proporcionáis ordenadores, dejaremos de suministrar gas. Nunca lo dijeron. Los rusos se ciñeron estrictamente a lo que figuraba en los contratos. Así que ya tenemos experiencia del pasado, más de 50 años, de hecho, de que los rusos cumplen lo que firman. Todo el asunto de dejar de depender de Rusia es simplemente algo que surgió de las mentes de personas como Ursula von der Leyen y otros. Punto. Es solo una percepción, no respaldada por ningún hecho. Y una vez más, tenemos otro ejemplo de este tipo de liderazgo que comenzó hace unos 4 o 5 años en Europa. Se ha vuelto extremadamente emocional y nada basado en hechos. Y exactamente ahí es donde estamos cuando hablamos del conflicto en Ucrania. Los estadounidenses se dieron cuenta de ello en noviembre de 2022. Entendieron que no había manera de que Ucrania pudiera ganar esta guerra. Así que ya en noviembre de 2022 aconsejaron a Zelensky que abriera la puerta a negociaciones con los rusos. Los estadounidenses se dieron cuenta de esto hace 2 o 3 años, pero los europeos no. Se resistieron. Incluso ahora, esas negociaciones siguen existiendo. Y por supuesto, Zelensky está extremadamente contento porque ha negociado con los europeos y todos están satisfechos con esta discusión interna. Y ahora ha hablado con Estados Unidos y con Europa, y aparentemente ellos también están contentos con la conversación. Pero aún no han abordado a los rusos. Y los rusos son precisamente los que son clave en la discusión. Puedes estar muy contento dentro de tu propia familia, pero la cuestión es, ¿lo aceptarán los rusos? Y ahí es exactamente donde estamos. De nuevo, estamos satisfechos con lo que hemos decidido. Queremos un alto el fuego, queremos una zona desmilitarizada, queremos esto y aquello, pero nunca se preguntaron si los rusos lo aceptarían o no. The Russians will accept this or not. And they still live in the fantasy that the European... Y siguen viviendo en la fantasía de que los rusos son débiles y no pueden hacer nada más que aceptar las condiciones ucranianas. Así que, una vez más, a pesar del esfuerzo de Estados Unidos por intentar negociar una solución, los europeos siguen aferrados a una percepción de las cosas en lugar de a la realidad de las cosas. Y eso, creo, es precisamente la debilidad. Se aplica a todo, y esa es la razón por la que tenemos todos estos problemas. También por eso, a pesar de todo lo que se dice de que la OTAN o la UE saldrán reforzadas del conflicto en Ucrania, no es así. Vemos la división entre Estados Unidos y el resto de la OTAN. Y Estados Unidos es básicamente la piedra angular de la OTAN, porque toda la OTAN está organizada en torno al paraguas nuclear estadounidense. Esto significa que si se produce una división entre los aliados europeos y Estados Unidos, toda la OTAN se desmorona. Ya no habría OTAN. Y ocurre lo mismo con la Unión Europea. Ahora hemos visto todo el asunto de los activos rusos, y muchas personas dentro están empezando a comprender la naturaleza del problema. Se dan cuenta de que confiscar los activos rusos es ilegal. Eso es exactamente lo que señaló el primer ministro belga y otros, que dijeron, bueno, eso es ilegal. Y ahora hay una división dentro de la Unión Europea. Incluso la propia UE
para seguir apoyando a Ucrania en lugar de buscar un acuerdo adecuado, tiene que pedir un préstamo para proporcionar esos 90.000 millones a Ucrania, lo que significa que Europa está empeorando su propia situación. Europe is worsening its situation. Ukraine is worsening its situation. Ucrania está empeorando su situación. Si los europeos hubieran aceptado la propuesta, quiero decir, la hubieran aceptado, y no hubieran impedido que Zelensky presentara su propuesta a principios de 2022, la situación en Ucrania sería mucho mejor. Así que Europa se ha metido en una especie de trampa, porque ahora no puede retirarse de lo que prometió a Ucrania. Y ahora es Europa la que se ha endeudado para pagar algo que sabemos que fracasará, porque lo que vemos sobre el terreno no favorece a Ucrania. De hecho, favorece a Rusia, aunque Rusia no avance lo suficientemente rápido, como algunos dirían. Pero de nuevo, el objetivo de los rusos nunca ha sido ganar territorio. Y eso es exactamente, por cierto, lo que dijo Tulsi Gabbard. El objetivo de los rusos no era tomar Ucrania. Su meta era desmilitarizar. Ahora bien, se puede desmilitarizar mediante un tratado, diciendo, de acuerdo, en lugar de tener cientos de miles de tropas, tendrá solo 100.000 o menos. Creo que en abril de 2022 se acordó un ejército ucraniano de unos 80.000 o algo así. En cualquier caso, la desmilitarización puede producirse de esa manera. Pero como los europeos impidieron un acuerdo sobre la desmilitarización, los rusos dijeron, de acuerdo, no queréis un acuerdo, así que desmilitarizaremos por la fuerza. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero no te equivoques, lo que están haciendo los rusos es desmilitarizar Ucrania por la fuerza, nada más. No se trata de ganar territorio, se trata simplemente de desmilitarizar Ucrania. Y de nuevo, como los europeos estaban convencidos, y de hecho se convencieron a sí mismos, de que el objetivo de los rusos era conquistar territorio, intentaron convencer a Zelensky de que debía defender cada centímetro cuadrado de Ucrania. Como resultado, mucha gente está muriendo defendiendo trozos de tierra que los rusos acabarán tomando de todos modos. Ucrania, en realidad, ha desperdiciado sus recursos humanos, su potencial humano. Y eso, por supuesto, pesará sobre la economía, porque al final, la gente no puede ser militar todo el tiempo. Muchos de esos soldados que mueren antes eran trabajadores, ingenieros, profesores o lo que fuera. Eran las personas que realmente hacían funcionar la economía. Lo que los rusos están haciendo al desmilitarizar Ucrania no es solo destruir el potencial militar, sino destruir el potencial. Punto. Y todo eso podría haberse evitado si los europeos hubieran comprendido cuáles eran los verdaderos objetivos de los rusos en 2022. Pero no quisieron escuchar a los rusos. Se convencieron de que el objetivo de los rusos era apoderarse de Ucrania, y eso ciertamente no es lo que los rusos harán. Not what the Russians will do.